Ángel Barrioso, un servidor, Manuel Jiménez. Ya estamos con Manuel Núñez, historiador, escritor, catedrático universitario, con quien vamos a conversar sobre la situación de Haití. Buenas noches, Núñez, y muy agradecido de tenerte aquí en Propuesta de la Noche. ¿Qué tal? Bien, es una fórmula no personal, pero bueno, estamos cerca. La tecnología nos Está acerca. bien. Bueno, eh, Haití redita una nueva etapa de su difícil e inestable historia con el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Ahora, ¿qué entiendes tú? ¿Cuáles condiciones entiendes se dieron o cuáles situaciones para llegar a esta tragedia, para llegar al magnicidio? ¿Sí? ¿Qué tú crees que provocó esta situación que ha alarmado a la comunidad internacional? Mira, el presidente Jovenel Moïse se convirtió en un obstáculo para su propia base social. Él había llegado apoyado por la plataforma del partido Tecalé, que es el partido mayoritario ahora mismo en Haití, que dirige el expresidente Michel Martelly, y se había transformado en un obstáculo para los grupos de la sociedad civil, gremios profesionales, las dos iglesias, la iglesia evangélica, la iglesia católica, los grupos empresariales, los grupos populares que le habían pedido que al terminar su mandato el 7 de febrero, abandonara la presidencia y que permitiera que un presidente provisional no comprometido con la política dirigiera el proceso electoral para elegir las nuevas autoridades. En Martelly, Moïse desoyó a todos los grupos y se convirtió en un obstáculo para unos y otros, y finalmente terminó rompiendo con su base social, con Martelly, porque terminó eh, habilitando como posibles candidatos a los enemigos de Martelly e incluso rompiendo la propia base del partido Tecalé, porque Moïse eh, habilitó, descargó, hizo un descargo de la Cámara de Cuentas de Haití, la llamada Cour de Comptes, para que Logan Lamotte pudiera ser candidato, y eso evidentemente debilitaba a Martelly, a su base social. Esa ruptura con todo su entorno y la situación de disgusto que llevó a más de un centenar de muertos pidiéndole la renuncia, y Moïse quería modificar la constitución, hacer un referéndum. Tenía toda la sociedad haitiana en contra. Estaba gobernando sin el legislativo, estaba gobernando en contra de disposiciones de los propios jueces que le habían pedido la renuncia. Pues ante esa situación, eh, esos sectores entendieron que la única forma de poder salvar el obstáculo en que se había transformado Moïse era eliminándolo o exigiéndole la renuncia, porque eventualmente que el grupo que fue allí a la casa de Moïse fueron a exigirle que renunciara, que este se negó, que lo torturaron y naturalmente eso derrapó hacia una situación mayor y fue eliminado físicamente, pero que hubo un intento de forzar la renuncia con una orden judicial, y que el grupo contratado, su misión era esa, no era la misión de matarlo, y que, bueno, la situación se extremó, evidentemente que los que hay dos escenarios, está el escenario de los que ejecutaron la acción propiamente dicha, que no son más que mensajeros, ¿verdad? Y el que hizo el encargo, el comanditario de la acción, el que pagó la acción que debió costar millones de dólares para tratar de que toda la seguridad del presidente estuviera, eh, digamos, viabilizara, franqueara la entrada de estos grupos a la casa del presidente Mano- Moïse. Y eso Manuel, causó... Manuel, escúchame que te interrumpa ahí. En una situación en que uno suele decir que en Haití
todo está fracasado y que no hay institucionalidad, ¿cómo podríamos explicar la agilidad policial en la investigación de este caso y que en pocas horas determinara los presuntos autores materiales? Bueno, la agilidad policial, evidentemente hubo un concierto de todas las fuerzas de seguridad. O sea, porque en el caso de que hubiera sido un asalto, pues hubieran muerto algunos de los encargados de la seguridad, pero los encargados de la seguridad no tienen ningún rasguño, con lo cual quiere decir que hubo una componenda. Y esa componenda, tan pronto la situación descarriló en una situación adversa, se trató de que los colombianos fueran el chivo expiatorio para dejar que las cosas quedaran allí y que no fueran a mayores. O sea, evitar que aquellos que están en el palco de sombra y que dirigieron la acción en términos económicos y que hicieron la comanda de esa acción, pues no sean tocados por las investigaciones que deben suscitarse, porque en este tipo de casos lo más importante no es el ejecutor, lo más importante es el que ordenó el crimen, o los que ordenaron el crimen, o el grupo que ordenó el crimen. De hecho, había tanta gente opuesta que hay mucha gente que puede ser sospechosa, aunque no haya pruebas, de haber ordenado el crimen. La primera sospecha, desde luego, es la de su propia base social. Yo había hablado con un amigo haitiano que estaba cerca del instrumento de poder del partido anterior, del partido que llevó a Moïse al poder, y me dijo que Moïse, en el alto mando de ese partido, era considerado como un cobarde, porque se le colocó porque no tenía mucha personalidad, pero muchas veces se coloca un pelele y los peleles cogen fuerza y cambian el rumbo de las cosas. Y un ingrato, porque se le consideraba un desagradecido con su maestro, que era Martelly, y un traidor. Y entonces, esas tres cualidades en el ánimo de los que lo eliminaron o pagaron su eliminación física, que son los importantes, pues pesaron mucho. Yo entiendo que a él le quedaba poco, pero que él mismo se había transformado en una especie de escollo para una solución al tema de las elecciones. Hay el primer ministro provisional, que es Claude Joseph, ha sido, en cierto modo, eh, tiene el visto bueno de los Estados Unidos, porque se corre el riesgo de que en caso de colocar a un primer ministro, como se quiso colocar el señor Lambert, sin que haya en Haití, porque en Haití no hay Congreso. Moïse estaba gobernando por decreto, estaba gobernando como un dictador. Era realmente un cachorrito de dictador. No había llegado todavía a ser un dictador plenamente, pero iba hacia allá. En este caso, no se le puede dar la presidencia ni a Henry ni a nadie, sino tratar de que el actual incumbente lleve a cabo las elecciones y rápidamente restablecer la legalidad que había sido interrumpida por el propio gobierno de Moïse. Si colocan a un primer ministro como quiere Lambert, el primer ministro Lambert va a querer prolongar la provisionalidad para durar el mayor tiempo posible en la presidencia y gozar del mando. Entonces, evidentemente, tampoco se quiere eso. O sea, que venga el primer ministro provisional, que ese primer ministro provisional coloque las elecciones un año después para durar un año de presidente, que también es una tentación muy grande en aquellos que Sí, llegan al mando de sí, manera pero irregular. Manuel, esta operación deja a uno como entender de que se hizo para dejar rastro. Es decir, en primer lugar, se contrata a una agencia de seguridad que tiene su sede en Miami, una agencia venezolana que tiene su sede en Miami. Es muy difícil tú hacer contrataciones de esta naturaleza en los Estados Unidos sin que los organismos de seguridad de los Estados Unidos estén al margen, no conozcan de esto. Entonces entra un grupo de colombianos, incluyendo dos haitianos, dos norteamericanos de origen haitiano, entran al país a ejecutar esta acción. Y ya finalmente
se ubica a una persona que llega a Haití en un jet ejecutivo. Llega a Haití en un jet ejecutivo y está siendo acusado como la persona que planificó todo. Entonces, todo parece indicar que puede ser posible que la intención no hubiese sido el asesinato, pero todo parece indicar que más que el ámbito político, aquí hay como una mezcla de Estado, grupos empresariales. No, yo pienso que esencialmente es político, que todo eso es parte de un conjunto, pero en términos generales, los enemigos más aguerridos que tenía Moïse y los beneficiarios de una salida rápida de Moïse son políticos, no son los empresariales, porque los empresarios se entienden con el que está en el poder y pagan lo que hay que pagar, pagan las coimas, los sobornos que tengan que pagar. Se hablaba de Sin serias importar. divergencias de él con empresarios del sector eléctrico haitiano. Había lo del sector eléctrico porque el sector eléctrico haitiano había planificado como un proyecto de Moïse una central de 300 megavatios y los, la central costaba más de 5 veces de lo que podría costar en República Dominicana y Moïse tuvo la tentación de decir, bueno, pero en tal caso ustedes no venden la electricidad, porque en Haití va a costar demasiado dinero, porque evidentemente allí hay una serie de peajes, de, de fórmulas que encarecen continuamente cualquier inversión del Estado y la corrupción es muy grande. Y eso también disgustó al sector que se ocupa de eso, pero esencialmente Moïse debió dejar el poder el día 7 de febrero y no lo había dejado y no tenía una intención clara de dejarlo. O sea, sí, y eso fue lo que generó la convicción en estos grupos de que estos grupos no iban a matarlo, evidentemente. No era la intención. La intención era de exigirle la renuncia. Eh, Se dice que inclusive se le torturó para que firmara la renuncia y que ante una situación in extremis se le eliminó. De todos modos, la investigación de los que actuaron directamente en la eliminación física es fácil de establecer porque están las armas ahí. La prueba de balística indicará de los 28 colombianos y 2 haitianos quienes dispararon, o quién disparó, o quién apuntó con el arma homicida, y quienes participaron como violadores del homicidio, pero no estrictamente en el crimen. Y en cuanto a la persona acusada, era una persona que trataba con compañías de mercenarios, pero no necesariamente esté en el meollo de la conspiración para eliminarlo, porque, como te digo, había muchos sectores que querían salir del escollo en que se había transformado Moïse para la vida haitiana. No olvidemos que hace más de 4 meses murieron más de 100 personas en las calles combatiendo contra un gobierno que se negaba a ceder el poder, que tenía todo récord de impopularidad y que evidentemente había roto con su apoyo principal, que era su plataforma política, que era el partido Tecalé, dirigido por Michel Barthélémy, que probablemente Manuel, tú, es el próximo presidente. bien, Manuel, tú en la intervención tuya señala o sugiere que los colombianos son chivo expiatorio. ¿No te convence a ti la idea de que participaran mercenarios colombianos en este atentado, o tú sientes que hay algo más allá del propio Colombia? Yo creo que los colombianos son un chivo expiatorio. Yo entiendo que los colombianos fueron contratados como seguridad por por una de las compañías del Sanón, que esa compañía, que en Haití, esas compañías le daban servicio incluso al presidente Moïse, por eso pueden entrar en la casa, porque muchos de ellos daban servicio a Moïse. Y entiendo que según se construye, ¿no?, todo el argumentario de lo que pudo haber ocurrido, que la intención inicial
era que esta gente le daban apoyo a En un un minuto. personal que fue a exigirle a Moïse la renuncia a la presidencia de la República y el Manuel, 30 nombramiento segundos tenemos. de un juez que lo reemplazara, que era lo que se le había pedido inicialmente, porque él encarceló al juez que debió reemplazarlo. Él no lo hizo. Bueno, muchísimas gracias al historiador, escritor y catedrático dominicano Manuel Núñez por esta entrevista. Muy agradecido como de tu participación aquí en Propuesta de la Noche. A ustedes, amigos televidentes, como siempre, muy agradecido de su sintonía. Ángel Barrios, un servidor, Manuel Jiménez, los invitamos para mañana miércoles a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con nosotros. Muy buenas noches.